¿Puede un cristiano ser cremado y aún así tener parte en la resurrección prometida por Dios? ¿Es verdad que aquellos que eligen la cremación están perdiendo la posibilidad de un cuerpo glorificado al final de los tiempos? Estas son preguntas cada vez más frecuentes en la Iglesia, especialmente en una época donde la cremación se ha vuelto más común por razones económicas, prácticas o culturales. Pero lo más importante no es lo que dice la sociedad, sino lo que enseña la palabra de Dios. Acompáñanos a explorar lo que la Biblia realmente dice sobre la muerte, el destino del cuerpo y la promesa de la resurrección. Así que, ¿qué enseña la Biblia sobre la resurrección? La resurrección no es una idea simbólica o abstracta dentro del cristianismo, sino uno de sus pilares fundamentales. Desde el Antiguo Testamento hasta las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, la Biblia deja en claro que habrá una resurrección literal y corporal de los muertos. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios dedica todo el capítulo 15 de la primera carta a explicar la naturaleza de la resurrección. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20, afirma con claridad: «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho». Esto significa que la resurrección de Jesús no fue solo un hecho aislado, sino la muestra anticipada de lo que sucederá con todos los que creen en Él. Cristo fue el primero, pero no será el último. En el mismo capítulo, versículos 42 al 44, Pablo dice: «Así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual». Aquí, Pablo introduce una idea poderosa. El cuerpo resucitado no será idéntico al cuerpo terrenal, sino que será transformado, glorificado, adecuado para la eternidad. No se trata de reanimar un cadáver en el mismo estado, sino de una transformación total. Así como una semilla sembrada en la tierra da lugar a una planta distinta en forma, el cuerpo físico será transformado en un cuerpo inmortal y eterno, según el modelo de Cristo resucitado. En versículo 52, Pablo agrega: «En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». Este versículo conecta la resurrección con el retorno glorioso de Cristo, un momento futuro cuando tanto los muertos en Cristo como los creyentes que estén vivos serán transformados de manera instantánea. Esta transformación no depende del estado físico del cuerpo. Dios no necesita que el cuerpo esté intacto. La Escritura no dice que aquellos cuyos cuerpos hayan sido destruidos o consumidos no podrán resucitar. En Ezequiel, capítulo 37, el profeta ve una visión impactante: un valle lleno de huesos secos. Dios le pregunta: ¿vivirán estos huesos? Y luego, con poder, los huesos se juntan, se cubren de carne, y el aliento de vida entra en ellos. Aunque es una visión simbólica del renacimiento de Israel, también refleja el poder de Dios para resucitar incluso aquello que parece irrecuperable. Si Dios puede hacer vivir huesos secos, ¿cuánto más podrá resucitar un cuerpo reducido a polvo o cenizas? En Job, capítulo 19, versículo 26, el patriarca declara con fe: «Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios». Esto fue escrito siglos antes de Cristo, pero ya mostraba una esperanza real en una resurrección corporal, tangible y gloriosa. En el Nuevo Testamento, Jesús confirma la resurrección futura en Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. «No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación». Esto muestra que la resurrección es universal. Todos resucitarán, unos para vida eterna, otros para juicio. Finalmente, en Daniel, capítulo 12, versículo 2, el profeta declara: «Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua». Desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, la Biblia habla de una resurrección poderosa, final y definitiva.
Y esa resurrección no depende del estado del cuerpo, sino del poder del Dios que lo creó. ¿Pero prohíbe la Biblia la cremación? Una de las preguntas más comunes en torno al destino final del cuerpo es si la Biblia prohíbe o condena la cremación. Para muchos creyentes, el acto de reducir un cuerpo a cenizas puede parecer irreverente o incluso contrario a la fe cristiana. Sin embargo, cuando analizamos las Escrituras de forma objetiva y completa, descubrimos que la Biblia no prohíbe explícitamente la cremación en ninguno de sus libros. De hecho, existen varios ejemplos en la Biblia que muestran el uso del fuego en contextos funerarios, algunos de ellos con connotaciones negativas, otros con intención de honra o purificación. Veamos algunos casos en el Antiguo Testamento. Uno de los primeros pasajes en el que se menciona el uso del fuego en relación con los cuerpos se encuentra en Josué, capítulo 7, versículo 25, cuando Dios castiga a Acán por su pecado. Y Josué dijo: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y después los quemaron con fuego. Después de apedrearlos. Este caso, al estar relacionado con juicio divino, ha sido usado por algunos para argumentar que la cremación es un castigo y no debe aplicarse a los creyentes. Sin embargo, este fue un evento único y específico, relacionado con un juicio por desobediencia, no con una práctica funeraria general. Por otro lado, en 1 de Samuel, capítulo 31, versículos 12 y 13, se describe cómo los valientes de Jabes de Galaad rescatan los cuerpos mutilados del rey Saúl y sus hijos tras su muerte en batalla, y deciden quemarlos como acto de respeto, debido al estado en que fueron encontrados. Todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos, y vinieron a Jabes, y los quemaron allí, y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Este pasaje muestra que la cremación no fue vista como un acto de deshonra, sino de reverencia y compasión. Dado el estado del cuerpo y las circunstancias de la muerte, ¿qué método era más común en Israel? Es cierto que el entierro era la práctica más común y tradicional entre los hebreos, como lo demuestra el hecho de que los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José, fueron enterrados. En Génesis capítulo 23, Abraham compra una cueva para sepultar a Sara. En Génesis capítulo 50, José pide que sus huesos sean llevados a la tierra prometida para ser enterrados allí. Estas prácticas reflejan una tradición cultural y religiosa, pero no se presentan como mandamientos o leyes obligatorias. No existe en la ley mosaica una instrucción específica que diga: no cremarás los cuerpos. Tampoco hay un versículo que establezca que la resurrección dependa del estado físico del cuerpo. Dios no pone condición sobre si el cuerpo debe estar completo, enterrado o reducido a polvo para poder resucitarlo. En la Biblia, el fuego tiene múltiples significados. A veces representa juicio, como en Sodoma y Gomorra. Otras veces representa purificación, como el fuego refinador. En muchas ocasiones, el fuego es símbolo de la presencia de Dios, como en la zarza ardiente o en el monte Sinaí. Por tanto, no se puede asociar automáticamente la cremación con algo impuro o maldito, ya que el fuego en sí no tiene connotación negativa por naturaleza. Entonces, ¿es pecado cremar un cuerpo? No hay ningún mandamiento en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que declare que la cremación sea pecado. Tampoco hay indicios de que alguien haya sido condenado por haber sido quemado después de morir. La razón por la cual muchos cristianos prefieren el entierro es por el simbolismo de sembrar el cuerpo con esperanza de resurrección, como menciona Pablo en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 42. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Sin embargo, este lenguaje es metafórico, no literal. La enseñanza se centra en la transformación espiritual que Dios hará en el cuerpo, no en el método exacto de disposición del cadáver. Dios creó al hombre del polvo, y puede levantarlo nuevamente del polvo o de las cenizas. La omnipotencia divina no está limitada por el estado físico de un cuerpo. Por lo tanto, decir que la cremación es pecado, o que impide la resurrección, es agregarle a la Escritura algo que Dios no ha dicho.
El peso teológico recae en la fe en Cristo y la esperanza de la vida eterna, no en el modo en que los restos humanos son tratados después de la muerte. Entonces, ¿por qué existe la polémica? La polémica en torno a la cremación dentro del cristianismo no nace de un mandamiento bíblico directo, sino de una combinación de factores culturales, históricos y teológicos que se fueron arraigando con el tiempo. En realidad, la resistencia a la cremación es más tradición que doctrina, y ha sido influenciada por interpretaciones erróneas, asociaciones simbólicas y contextos históricos particulares. Desde tiempos antiguos, el pueblo hebreo practicó mayoritariamente el entierro. En Génesis, capítulo 23, Abraham compra una tumba para Sara, estableciendo un precedente que seguirán Isaac, Jacob, José y otros patriarcas. Esta práctica fue vista como una muestra de honor y esperanza, pero nunca se convirtió en una orden divina obligatoria. El entierro fue la norma, pero la cremación nunca fue prohibida explícitamente. A pesar de ello, con el paso de los siglos, el entierro pasó de ser una tradición reverente a una práctica sacralizada. Y muchos comenzaron a pensar que era la única forma aceptable de tratar el cuerpo después de la muerte. Durante la Edad Media, especialmente entre los siglos V y XV, la Iglesia Católica desarrolló una fuerte oposición a la cremación, pero no por razones bíblicas, sino para combatir doctrinas heréticas. Grupos como los gnósticos y ciertos movimientos esotéricos comenzaron a practicar la cremación como un acto simbólico de rechazo al cuerpo, que ellos consideraban inferior, corrupto o incluso malvado. Ante esto, la Iglesia tomó una postura firme a favor del entierro, no tanto porque la cremación fuera intrínsecamente mala, sino para afirmar su enseñanza sobre la resurrección corporal y proteger la doctrina ortodoxa. Con el tiempo, esta postura se endureció, y muchos cristianos comenzaron a creer que la cremación era contraria a la fe, aunque esta prohibición no se basaba directamente en la Escritura, sino en el contexto teológico y social del momento. Otro elemento que ha alimentado la polémica es el profundo simbolismo que la Biblia asigna al cuerpo humano. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, Pablo escribe: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Este versículo ha sido interpretado por algunos como una razón para tratar el cuerpo con sumo respeto, incluso después de la muerte. Y algunos ven en la cremación una forma de destruir ese templo. Sin embargo, este pasaje se refiere al cuidado moral y espiritual del cuerpo durante la vida, no a la disposición física después de la muerte. Aún así, el peso simbólico que se le ha dado al cuerpo ha influido fuertemente en la percepción emocional y doctrinal sobre la cremación. La idea de que un cuerpo cremado no podrá resucitar proviene de un error teológico profundo. La suposición de que Dios necesita un cuerpo físico completo para obrar la resurrección. En realidad, la Biblia enseña que el cuerpo será transformado, como dice en Filipenses, capítulo 3, versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, Dios no reconstruye el cuerpo a partir del mismo polvo o materia, sino que crea uno nuevo, glorificado, incorruptible. El mismo poder que dio forma a Adán del polvo puede levantar a cualquier ser humano aunque sus restos hayan desaparecido completamente. El miedo a la cremación entonces no tiene base bíblica sólida, sino que surge del desconocimiento de la doctrina de la resurrección y de siglos de tradición mal interpretada. Por último, muchas personas se sienten incómodas con la cremación por razones puramente emocionales o culturales. Para muchas culturas, el entierro está ligado al duelo, al honor y al cierre emocional, y la cremación puede parecer fría o impersonal. En ciertos contextos, como en Estados Unidos o América Latina, el valor simbólico del cementerio, la tumba y la lápida sigue siendo muy fuerte, y alejarse de ese modelo puede generar resistencia, incluso dentro de comunidades cristianas. Además, en algunos países, la cremación se asocia erróneamente con prácticas paganas o anticristianas, reforzando la idea de que debe evitarse a toda costa, cuando en realidad es una opción válida y libre para los creyentes. En resumen, la polémica existe no porque la Biblia lo prohíba, sino porque la tradición, la historia e incluso el miedo
Han distorsionado la comprensión bíblica del cuerpo, la muerte y la resurrección. Por eso es esencial volver a la Escritura con una mente renovada y una fe fundamentada, no en la costumbre, sino en la verdad. ¿La cremación afecta la salvación o la resurrección? Esta es, sin duda, una de las preguntas más delicadas y controversiales dentro del cristianismo moderno. Muchos creyentes, por temor o por tradición, se preguntan si elegir la cremación puede interferir con la promesa de vida eterna o con la resurrección del cuerpo glorificado. Sin embargo, al examinar cuidadosamente las Escrituras, queda claro que la cremación no tiene ningún impacto sobre la salvación ni sobre la futura resurrección de los muertos. La salvación depende de la fe, no del cuerpo físico. La Biblia es absolutamente clara en cuanto a que la salvación es por gracia, mediante la fe en Jesucristo y no por obras, rituales o métodos externos. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, Pablo escribe: «Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Esto significa que ni el tipo de entierro, ni la cremación, ni el estado físico del cuerpo al momento de la muerte, tiene influencia alguna sobre la salvación del alma. Lo que determina el destino eterno de una persona es su relación con Dios, no cómo fue tratado su cuerpo tras la muerte. Dios no depende del cuerpo para resucitar a los suyos. El concepto de la resurrección en la Biblia no está limitado por las condiciones físicas del cuerpo, ni por su integridad material. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 52, Pablo dice: «A la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». Aquí no hay una condición sobre si el cuerpo fue enterrado, cremado, destruido o descompuesto. Dios tiene el poder de crear un cuerpo nuevo, glorificado, sin importar el estado del cuerpo anterior. De hecho, el mismo Pablo enseña en este capítulo que el cuerpo físico es como una semilla, que muere para que de ella surja una nueva forma gloriosa. En Filipenses, capítulo 3, versículo 21, se afirma que Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esta transformación no depende de los restos humanos. Si Dios creó al hombre del polvo en el principio, ¿cómo no podrá recrearlo desde las cenizas? La historia está llena de creyentes cuyos cuerpos fueron destruidos. A lo largo de los siglos, miles de cristianos fieles han muerto de formas trágicas y violentas, muchos de los cuales no fueron enterrados en forma tradicional. Mártires quemados vivos durante las persecuciones del Imperio Romano. Cristianos asesinados en guerras y cuyos cuerpos jamás fueron recuperados. Misioneros que murieron en tierras lejanas y fueron cremados por culturas locales. Personas que fallecieron en incendios, explosiones, accidentes, desastres naturales, y cuyos cuerpos se desintegraron completamente. ¿Acaso estos creyentes no participarán en la resurrección por no haber sido enterrados correctamente? Por supuesto que no. Dios no está limitado por cenizas, polvo ni ausencia física. En Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13, dice: «Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos». Esto demuestra que todos los muertos serán resucitados, sin importar su ubicación, estado físico o forma de sepultura. El mar, símbolo de lo perdido o inaccesible, no puede retener lo que Dios ha prometido levantar. La resurrección es una obra sobrenatural, no natural. Cuando Jesús resucitó a Lázaro en Juan, capítulo 11, su cuerpo ya llevaba 4 días en descomposición. Su hermana Marta incluso le dice: «Señor, hiede ya». Pero Jesús responde con autoridad: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?» Juan, capítulo 11, versículo 40. Esto deja en claro que la condición del cuerpo no es una limitación para Dios. El poder de la resurrección no depende de que haya tejido, huesos o cenizas intactas. Depende únicamente de la palabra y voluntad del Creador. La promesa de Dios es mayor que cualquier método humano. Cuando Dios promete levantar a su pueblo al final de los tiempos, lo hace en base a su poder, no a nuestros métodos funerarios.
Ningún versículo bíblico dice que solo serán resucitados los que fueron enterrados en un ataúd. Ningún profeta advirtió que los cremados serían excluidos. La polémica surge de la tradición, del simbolismo y del desconocimiento, pero la Escritura es firme y clara en su enseñanza. La cremación no afecta la salvación ni impide la resurrección. Dios no necesita huesos, solo necesita una promesa. Y esa promesa fue sellada por la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué esta creencia persiste entonces? Porque en muchos círculos religiosos se ha usado el miedo como forma de control. En lugar de estudiar profundamente la palabra de Dios, se han transmitido ideas erróneas que colocan más peso en la forma externa que en la realidad espiritual. Sí, la Biblia honra el cuerpo. Sí, la resurrección será real. Pero no existe un solo versículo que diga que ser cremado es pecado, ni que eso impida la vida eterna. La muerte no tiene la última palabra, ni la forma del cuerpo, ni el método de entierro, ni las cenizas pueden detener el poder de Dios. Lo importante no es cómo termina el cuerpo. Lo importante es en quién está tu alma al final. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Sabías que la Biblia no prohíbe la cremación? ¿Cuál es tu postura sobre este tema? Suscríbete al canal y activa la campana para más videos sobre temas difíciles, controversiales y reveladores desde una mirada bíblica y sin filtros.